Hola, el fenómeno de la globalización crece constantemente a un ritmo desmedido, lo que ha generado que múltiples culturas se integren tanto directa como indirectamente, producto del incremento de las relaciones comerciales entre países. Estas relaciones comerciales son consecuencia en gran parte por procesos de negociación previos, pero para que una negociación entre empresarios de diferentes países y culturas sea exitosa, se debe tener en cuenta múltiples factores, como la comunicación verbal y no verbal, los conocimientos políticos, religiosos, sociales de la contraparte, entre muchas otras cosas más. Es de esta manera que a través de este video se podrán apreciar dos entrevistas a dos personas que han tenido una amplia experiencia en negociaciones con otros países y nos compartirán sus experiencias y tips para la negociación intercultural. Comencemos entonces con la primera entrevista realizada al señor Patricio Muñoz Osorio, empresario chileno. Buenas noches. En el día de hoy tenemos la gran oportunidad de que nos acompañe el señor Patricio Muñoz Osorio, ciudadano chileno, gerente de una compañía de software llamada Advicom Computación, y nos regaló unos minutos de su valioso tiempo para hablar de su amplia experiencia en negociaciones con colombianos y brindarnos unos tips cuando tengamos que negociar con ciudadanos de su país. Buenas noches, señor Patricio. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Mil gracias, señor Patricio. Para comenzar, nos gustaría conocer cuántos años lleva negociando con empresarios colombianos. Bueno, a la fecha de hoy ya llevo 4 años en que he trabajado con un par de compañías colombianas. Estamos trabajando en Colombia desde el año 2008 y por lo tanto hemos vivido todo el proceso de negociación con empresarios de su país. Ah, qué bueno. Es decir, que ya ha tenido la oportunidad de viajar varias veces a Colombia. Sí, la verdad es que es súper importante estar cercano a nuestros clientes y por lo tanto significa que prácticamente 4 veces al año estamos viajando a Colombia, principalmente a Bogotá, donde tenemos nuestros 2 principales clientes. Perfecto. Y de acuerdo a su experiencia de viaje y negociación, ¿qué imaginarios o mitos sobre Colombia pudo usted romper o confirmar desde antes que viajara por primera vez hasta el día de hoy? Bueno, un tema no menor es el tema de la seguridad. La verdad que no existe inseguridad en Bogotá más fuerte, más allá de la que existe en nuestros países de origen. O sea, están los mismos problemas en todas partes. No es más inseguro Bogotá que Santiago. Muy bien. Ahora nos gustaría que nos indicara brevemente cuál cree usted que serían los puntos claves que debería tener un extranjero a la hora de negociar con un colombiano. Bueno, yo creo que hay varios temas importantes. Uno, la cercanía. A los colombianos les gusta que uno esté instalado en el país, por ejemplo. En ese sentido hay cierta desconfianza hacia las compañías que no tienen una base instalada en Colombia. Otro de los temas también que es un poco más negativo es la parte de que los colombianos nunca dicen que no. Siempre están diciendo todo que sí o ya, bueno, lo vamos a ver, pero nunca van de frente cuando algo no les interesa, lo cual hace muy difícil entender si uno va bien o va mal en un negocio. Claro. Y si invertimos la pregunta, si yo fuera una empresaria colombiana que viajo a Chile por una oportunidad de negocio, ¿qué debo y qué no debo hacer durante la negociación? Es decir, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta, por ejemplo, sobre temas que puedo compensar? ¿Debo ser puntual? ¿Cómo debo vestirme? Bueno, hay un tema importante, tal vez, y eso a lo mejor una diferencia con Colombia, debido a que en Santiago no existe un problema de tráfico tan fuerte con
como el que hay en Bogotá, por ejemplo, la verdad es que el ser impuntual es un poco complicado. Acá las reuniones empiezan a la hora habitualmente. Otro tema, la formalidad sí existe. La verdad que muchas empresas todavía esperan que uno llegue de traje, como dicen ustedes. Pero la verdad es que no es tan habitual tampoco. O sea, la verdad que si uno quiere, la primera impresión siempre es importante, por lo tanto, eso en todas partes del mundo uno trata de llegar bien vestido a su primera reunión, aunque sea. Claro, y sobre temas que se pueden hablar, ¿hay alguna limitación en este sentido? Bueno, yo creo que las limitaciones normales que existen en los países en que uno no toca temas complicados, dolorosos, digamos, para cada país. Un tema importante en Chile, por ejemplo, fue todo el tema de la dictadura, que sigue siendo un tema que divide mucho a los chilenos. Por lo tanto, es posible que uno en una reunión encuentre gente a favor de la dictadura y gente en contra de la dictadura. Por lo tanto, son temas que uno trata de decirle, no, es mejor no tocarlos. Claro, y obviamente modismos de cada país que los identifican a cada uno. Sí, claro, ahí hay que tener algunos cuidados porque no es lo mismo. Esto es como una anécdota para ustedes. Una vez estaba en una reunión con unos colombianos y dije, bueno, vamos a gatillar un proceso, por decirlo algo. Y los colombianos me miraban, gatillar, ¿qué gatillar? Pensaban que yo iba a sacar un fusil y iba a disparar. Un tema que en Chile, la verdad que las armas no son algo habitual, en las casas al menos, por lo tanto, nosotros usamos siempre gatillar, es un término para disparar algo, para lanzar alguna acción. O el tinto. Claro, también eso hay una diferencia importante. En Chile, que somos productores de vino, el vino tinto es súper importante. Por lo tanto, cuando alguien me ofrece un tinto, yo espero que me ofrezcan un Cabernet Sauvignon y no un café. Pero bueno, eso ya lo he superado. Ahora yo soy de los que siempre pido un tinto cuando estoy en Bogotá. Claro, perfecto. Señor Patricio, en verdad muy interesante todos los aportes que nos acaba de mencionar, que serán de gran utilidad para cualquier colombiano que tenga que negociar en su país. Finalmente, ya para terminar, ¿considera usted que los colombianos somos buenos negociando? ¿Y cuál cree usted que es el principal error a la hora de negociar de nosotros? Bueno, la verdad es que yo creo que mi experiencia con la gente son negociadores duros, como en todos lados. Buscan, ¿cómo se llama?, la relación costo-beneficio y obviamente, como pasa en todas partes, el costo es importante en una ¿cómo se llama?, en la toma de decisiones. La verdad que yo pensaría que eso es como lo que prácticamente en todos los países pasa exactamente igual, no hay una diferencia especial. Y tal vez, yo diría que tal vez en Colombia las cosas más gratas es lo afable que es la gente, ¿cómo se llama?, amena que es, y la verdad es que uno se siente muy cómodo. La verdad que también eso ayuda a distender un poco las negociaciones duras y por lo tanto tiende uno a acercarse más al cliente y poder encontrar un punto de acuerdo en forma mucho más fácil que lo que pasa en otros lados. Bien. Bueno, señor Patricio, en verdad muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias y conocimientos frente a la negociación y esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, espero la próxima vez que necesiten algunos tips, no hay ningún problema en conversar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Sin duda alguna, qué buena entrevista. Veamos ahora la entrevista realizada a la señora Mónica Sarmiento Tobón, ciudadana colombiana con amplia experiencia en negociaciones interculturales. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Sarmiento Tobón, soy ingeniera de sistemas, trabajo en sistemas de información y procesos de calidad como consultora. Soy gerente de una compañía desde hace más o menos unos 12 años. Nuestra compañía ha trabajado en diferentes proyectos de implementación de sistemas de información y de implementación de sistemas de calidad. Hemos trabajado a nivel internacional con empresas de grupos mexicanos, de grupos peruanos, de grupos panameños, también con multinacionales que tienen subregionales aquí en la zona de América Latina
petroleras inglesas y petroleras norteamericanas. El trabajar con diferentes culturas le permite a uno, primero que todo, obviamente como ser humano, conocer otro estilo de vida, otra forma de pensar, otra forma de ver la vida más amplia, diferente, desde otro enfoque. No obstante, hay culturas que es muy fácil acoplarse y formar un equipo de trabajo porque son culturas que son de mente muy organizadas, son personas con metodología, con opiniones y criterios claros. Me refiero básicamente a personas que nacieron en el continente europeo, con ingleses, con holandeses, y también he trabajado con alemanes. Estas personas son muy metódicas, tienen unos objetivos claros, se fijan logros a mediano, corto y largo plazo, y se van cumpliendo diferentes derroteros. Si hay problemas se sobreponen y se llega al objetivo final. Pero hay culturas como por ejemplo la Argentina, con la que también he trabajado, es muy difícil. Son personas que son autosuficientes para componer un equipo de trabajo, es muy complejo, hay que ser uno muy tolerante y muy abierto para poder entenderlos y cambiar su modo de pensar, que hay otros puntos de vista que son válidos y que son una forma más eficiente de hacer las cosas, y como ellos lo plantean. No obstante, la forma de ser son muy agradables. En el punto de vista de trabajo rápido y específico, nada mejor que un canadiense o un americano, pero un americano 100%, son muy pragmáticos, les encantan las cosas directas del grano, entonces uno ya con eso obtiene resultados, pero porque siempre buscan el camino más eficiente y directo en lograrlo. A nosotros los colombianos nos catalogan con personas o profesionales muy capacitados y muy desarrollados a nivel de nuestro pensamiento, muy analíticos, muy capaces. En el continente suramericano, a nivel de Sudamérica, nos tienen muy bien catalogados, y también a nivel de Norteamérica. A ellos les encanta trabajar con los colombianos porque somos metódicos, tenemos fama de ser cumplidos, eficientes y muy amables. No sé qué otro aspecto podemos trabajar o tratar sobre estos temas. ¿Cómo has vendido o expuesto los servicios o productos que tú manejas en tu empresa a los otros países? Ok, he tenido la fortuna de trabajar con muchas multinacionales aquí en Colombia, que lo que hacen a uno es abrirles las puertas en otros países. Entonces, cuando hay proyectos en otros países, nos llaman a nosotros para que trabajemos en esos proyectos. Y es ahí donde hemos confluido varias culturas. Por ejemplo, estuvimos trabajando hace 2 o 3 años en un proyecto de la multinacional Sam Miller, que es de Sudáfrica, pero tiene aquí en Colombia pues varias plantas y centros de distribución, y está montando en varias partes de América Latina. Estuvimos implementando con ellos un proyecto y eso sí parecía la Torre de Babel. Aquí en ese proyecto se hablaban más o menos unos 8 idiomas, donde todos terminamos hablando inglés machucado, porque pues yo hablo el inglés muy bien, pero hay otras personas que, por ejemplo, hablaban el francés, pero el inglés no. Entonces uno era un inglés afrancesado y uno medio entendía o se hacía entender. Fue interesante porque el idioma común se supone que era inglés, pero no todos los que participaron en ese proyecto lo hablaban. Entonces había que a veces hacer con traductores entre por ejemplo, un idioma que me acuerdo que era el belga, y el inglés, pues había un traductor que era un francés, entonces le traducía a uno medio afrancesada la cosa, pero ahí nos dimos en cuenta. Con relación a la pregunta, los servicios siempre lo he vendido es por referencia. Siempre mis clientes me han referenciado y me han llevado hacia otros proyectos. Básicamente he trabajado, por ejemplo, en proyectos con peruanos, y entonces de eso se enteran los chilenos y lo vinculan a uno a otro proyecto, pero yo no he tenido que ir a buscar o abrir puertas o golpear puertas para abrir nuevos proyectos o nuevos clientes. Ok, en conclusión y para terminar esta entrevista,
en tu opinión, ¿cuál es el aspecto más importante a la hora de trabajar o negociar con otras culturas distintas a la nuestra? Finalmente, ambas partes terminan ganando. ¿Por qué? Porque el que vende el servicio también recibe información de otra cultura y otros servicios que puede recibir. Uno no siempre se tiene que creer que se las sabe todas. Uno siempre va a recibir algo de ese cliente del exterior o el cliente del exterior va a recibir de uno, o el intercambiar modos de trabajar, modos de ver la vida y de actuar y de culturas y de pensamientos más liberales o más conservadores, pues le va a permitir a uno ampliar su nuevo mundo y brindar el mismo servicio de otra forma. Entonces es muy enriquecedor para todas las partes, realmente. Bueno, Mónica, muchas gracias por la entrevista, espero que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con las anteriores entrevistas pudimos identificar aspectos claves a la hora de negociar con empresarios de otros países. Aspectos que tienen que ver con la comunicación, comportamientos, gustos, conocimientos políticos, religiosos, sociales, entre otros, brindándonos algunos lineamientos para tener en cuenta durante un proceso de negociación que permitirán una mayor apertura comercial y facilitará el posicionamiento de nuestros productos o servicios, que como futuros administradores y emprendedores esperamos tener y así alcanzar el éxito. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una próxima ocasión.